Es muy interesante una idea en el pensamiento náhuatl, una idea colectiva. Cuando preguntaban los frailes o escribanos o pues investigadores ya de ese tiempo, cronistas, a ver, ¿cómo se dice cabeza? Digamos, ¿no? Y la gente contestaba, Totzontecon, se dice nuestra cabeza. A ver, ¿cómo se dice oreja? Porque claro, en español está bien dicho decir oreja como si fuera la oreja de nadie. Y la gente, a ver, ¿cómo se dice oreja? Ah, pues la gente contestaba, tonacas, nuestra oreja. Boca, ¿cómo se dice boca? Nuestra boca, se dice nuestra boca. Y lo anotan así tal cual, Fray Alonso de Molina, el que hace el diccionario precisamente sobre la lengua náhuatl o mexicana, va poniendo así, no pone como en español cabeza, ojo, nariz, boca, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra oreja, nuestra boca, por eso nuestro cuerpo, porque en náhuatl, perdón, hay mucho de idea colectiva, la colectividad, todavía en ese tiempo pues, más fuerte. Pero hoy en día todavía podemos escuchar pláticas así, donde la gente, en lugar de decir mi oreja, nuestra oreja,